Y dice Mateo 11, 20, 21, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Los evangelios nos declaran que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros y cada uno era diferente. Eran milagros que se manifestaban en diferentes necesidades de las diferentes personas. La situación aquí es que Jesús ya había realizado numerosos milagros en estas ciudades de Galilea, ciudades judías. Y el problema era que la gente de esas ciudades disfrutaba de los beneficios de los milagros que Jesús hacía, pero no cambiaba su corazón ni cambiaba su conducta. Por eso Jesús hace la comparación. Jesús afirma que ciudades consideradas paganas, como lo eran Tiro y Sidón, habrían mostrado arrepentimiento si hubieran visto tales obras, tales milagros hechos por el Señor. A la iglesia, hoy Jesús le recuerda que la familiaridad con lo sagrado puede llevar a la indiferencia si no hay respuesta genuina de parte de la iglesia. En lo personal, en lo que te toca a vos, en lo que me toca a mí, ¿sabes? Ver la obra de Dios en nuestra vida exige gratitud, exige transformación, no solo admiración pasajera. ¡Oh, qué milagro maravilloso! Y después me olvido. Pero el mensaje central es que la incredulidad, mis amados, frente a la gracia recibida, es más grave que la ignorancia. Dios espera una respuesta proporcional a la luz que cada uno de nosotros recibe. Pero hoy vamos a comprender, por medio de la palabra de Dios, cuál es la enseñanza espiritual que encontramos en los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó en su ministerio terrenal. Así que comencemos. Comencemos con la sanidad de los leprosos. Esto nos enseña que en Cristo hay limpieza para nuestra vida. Lucas, capítulo 17, verso 12 al 15, dice: cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Como algunos ya saben, porque lo he mencionado en mensajes anteriores, los leprosos en tiempos de Jesús eran personas marginadas, personas rechazadas, personas que no tenían acceso al templo, no podían ir a adorar, ni participaban en ninguna celebración religiosa, pues había en ellos una impureza que los mantenía alejados de la sociedad y alejados de Dios. Y espiritualmente hablando, la lepra es comparada con el pecado. Es una impureza del alma que nos mantiene separados de Dios y de la vida eterna. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo se acercó a los leprosos. Y no solamente se acercó, sino que también los limpió por completo. Y les dio una nueva vida en sanidad y restauración. Los hizo volver a la sociedad. Y de la misma manera nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado con su sangre preciosa, para que podamos tener acceso a la vida eterna. Ahí 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa cuán pesada sea la culpa que cargues, esa culpa que oprime tu corazón por los pecados cometidos, en Cristo siempre vamos a hallar limpieza para la lepra de nuestra alma. Él no retrocede, mis amados, ante nuestra miseria, sino que la toca con su gracia. Vos fuiste tocado con su gracia. Donde otros ven impureza, Él ve oportunidad de redención. Porque la sangre del Cordero no solo borra la mancha, sino que restaura la dignidad perdida, como Cristo lo hizo con estos leprosos. Así entonces el pecador que se siente desechado descubre que en Jesús hay un abrazo que lo recibe, en Jesús hay una palabra que lo levanta, y en nuestro Señor hay una pureza que lo reviste de nuevo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes, mi amada iglesia? En tu oración no escondas tu culpa. Preséntala como está, así como la tienes. No trates de disimularla. Cristo no se escandaliza, mi amada iglesia. Cristo limpia, como lo hizo con los leprosos. Y en tu vida diaria, recordá que tu identidad no está en tus pecados. Tu identidad está en la gracia que te cubre. Y en tu comunidad, comparte este mensaje. Por eso es importante, siempre digo yo, dar los testimonios. Comparte este mensaje. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la misericordia de Dios. En resumen, la lepra del alma se borra cuando el toque de Cristo te alcanza. Vos has sido limpiado de la lepra del pecado. ¿Amén? Amén. Sigo con otro milagro de Jesús. La sanidad de los paralíticos nos enseña que Cristo da fuerza, poder y capacidad. Lucas 5, del 24 al 25, lo leemos, dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Ese hombre paralítico que encontramos en estos versículos no tenía fuerza, no tenía capacidad para levantarse. Estaba postrado, al igual que muchas personas hoy en día están postradas por causa del pecado y no pueden levantarse. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su palabra, le dio poder a ese hombre, le dio la fuerza y la capacidad para levantarse y glorificar a Dios. Esto nos enseña que aunque estemos caídos, postrados y viviendo en derrota, en Cristo hay poder. Aleluya. Cristo tiene poder. Y por medio de Cristo tenemos esa capacidad para levantarnos. La capacidad para ser libres del pecado, del fracaso, libre de los vicios, libre de las adicciones, libre de la mediocridad y muchos etcétera. Filipenses 4:13 nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo no solo perdona nuestros pecados, mi amado, Él también nos da la fuerza para levantarnos, para vivir una vida que glorifique a Dios, como lo hizo con el paralítico. ¿Amén? Amén. Su gracia, ¿sabes?, no se limita a borrar solamente el pasado, sino que nos capacita para caminar en un presente transformado. El perdón abre la puerta, pero el poder del Espíritu nos sostiene en el camino. Así, el caído se convierte en testigo, el débil se convierte en valiente y el quebrantado es un instrumento de gloria
para nuestro Señor. Y no es nuestra fuerza la que nos mantiene firmes, sino la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo en vos. Esa vida que nos impulsa a reflejar su luz en cada palabra, a reflejar su luz en cada decisión, en cada obra que uno realice. Porque en la lucha diaria, cuando te sientas que no podés más, Mónica, ¿cuántas veces te sentís que no podés más? Uno recuerda que Cristo, tiene que recordar que Cristo es tu fuerza interior. Amén. Porque en la lucha diaria, cuando sientas que no podés más, tenés que recordar que Cristo es tu fuerza interior. La santidad, iglesia, no se trata de perfección humana, sino de depender del Espíritu que te capacita para alcanzarla. Y en el testimonio, sabes, tu vida transformada es la evidencia más poderosa de la obra de Dios. El resumen de este punto, entonces, es que Cristo no solo perdona, también fortalece para vivir en su gloria. Amén. Ahora, pasemos a otro milagro de Jesús. ¿Y qué nos enseña este milagro? La sanidad de los ciegos. Nos enseña que Cristo le da luz verdadera a los que están en tinieblas. Allí en Marcos capítulo 10, versos 51 y 52 leemos: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Saben, la vida de un ciego en los tiempos de Jesús era sumamente difícil. Hoy también es sumamente difícil, ¿sí? Pero en aquel tiempo era mucho más difícil, ya que vivía en la oscuridad, dependía de otros para caminar, no podía distinguir el peligro del camino, no podía trabajar, no disfrutaba la belleza de todo lo que le rodeaba. Y espiritualmente hablando, la Biblia nos enseña que lejos de Cristo, todos los seres humanos vivimos en tinieblas, como ciegos en este mundo. Estar en tinieblas significa vivir sin comprender su voluntad. Estar en tinieblas significa no encontrar dirección para nuestra vida y caminar por senderos equivocados que nos llevan al fracaso, nos llevan a la condenación eterna. Pero cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, sus ojos espirituales son abiertos y comienza a comprender la palabra de Dios. Empieza a ver todo lo que se había privado y perdido hasta ese momento. Puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Encuentra el propósito para su vida y recibe dirección para caminar conforme a la voluntad del Señor. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo allí en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. En resumen, ya no vivas, mis amados, no vivas, mi amada, mi amado, confundido ni perdido, sino que debes aprender a elegir lo que agrada a Dios. Encontrar sentido en cada paso. Caminar con la certeza de que el Señor guía tu senda, porque Cristo da propósito y da dirección a cada paso que tú des. Amén. Amén. Bien, un último milagro de Jesús: la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro nos enseña que en Cristo hay vida verdadera y vida eterna. Juan 11, 23 al 26 dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Amén. Saben, verdaderamente la resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más impresionantes, sobrenaturales, realizados por nuestro Señor Jesucristo. Cuando todos pensaban que ya no había esperanza,
cuando la muerte parecía haber tenido la última palabra, Cristo demostró su poder, llamando a Lázaro fuera de la tumba y devolviéndole a la vida. La realidad es que toda persona que vive sin Cristo está espiritualmente muerta a causa de sus pecados. Pero así como Jesús llamó a Lázaro fuera del sepulcro, hoy sigue llamando a hombres, sigue llamando a mujeres para que salgan de la muerte espiritual y reciban una nueva vida. Cristo tiene poder para dar vida a los corazones que están muertos por el pecado. Tiene el poder para restaurar las vidas destruidas. Tiene el poder para dar la seguridad de la vida eterna a todo aquel que cree en Él. Romanos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, quiero terminar en esta noche diciéndote que, ¿sabes? Jesucristo no vino solamente a limpiar nuestra vida del pecado. No vino solamente a darnos fuerzas para levantarnos, ni vino únicamente a alumbrar nuestro camino. Si bien hace todo eso, Él vino para darnos vida verdadera, abundante y vida eterna. Si hoy reconoces tu necesidad de Dios y rindes tu vida a Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Él va a perdonar tus pecados. Él te va a dar una nueva vida. Él te va a regalar la esperanza gloriosa de la vida eterna. Porque el mayor milagro que una persona puede experimentar no es la sanidad del cuerpo, si bien eso es un milagro de parte de Dios, sino el milagro de pasar de muerte a vida por medio de Jesucristo. Ese es el mayor milagro. La sanidad física puede aliviar por un tiempo, pero la transformación espiritual, mi amado, asegura la eternidad. El cuerpo tarde o temprano vuelve al polvo, pero el alma que ha sido vivificada en Cristo recibe una esperanza incorruptible. Y este milagro no se mide en diagnósticos médicos, sino en corazones que antes estaban esclavos del pecado, muertos por el pecado y ahora laten libres en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esos corazones viven en el milagro de la resurrección interior, el milagro de la luz que vence a la oscuridad, el milagro de la vida abundante que comienza aquí y se prolonga en la eternidad. Decir al que está a tu lado: tú eres el milagro, mi amado. Tú eres el milagro. Porque, ¿sabes? En la fe personal, en la fe que cada uno tiene, no tienes que buscar solo alivio temporal. Debes buscar la vida nueva que Cristo ofrece. Y tu testimonio debe compartirse. Debe compartirse. Y debe compartir que el mayor milagro no es lo que se ve, sino lo que se transforma en lo invisible del corazón del ser humano. Y tener la esperanza. Tener esperanza, recordar que aunque el cuerpo se desgaste, la vida en Cristo nunca se extingue. Porque el milagro más grande, mi amada iglesia, como lo señala el título de este mensaje, no sana el cuerpo, sino que da vida eterna al alma. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.